El despertador consciente. Capítulo 34. El derrotismo nos lleva a la perdición. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva etapa del despertador consciente. Digo nueva etapa porque yo siento que es así, pero tampoco habrá grandes diferencias más allá de la nueva sintonía de entrada y de salida. También sé que no he dejado mucho tiempo entre la etapa anterior y la nueva, pero es que tampoco hay mucho tiempo que perder en todo esto y como ya expliqué en el capítulo 33, hay que empezar a espabilar y acelerar un poquito este proceso de despertar y de aprendizaje. Así que vamos allá. A veces los títulos que doy a los capítulos no dejan el más mínimo margen a la interpretación del tema que voy a tocar, y otros quizás pueden dificultar un poco el saber a qué me estoy refiriendo. Imagino que este capítulo podría ser un ejemplo del segundo caso. La palabra derrotismo quizás no sea de las más usadas en el vocabulario cotidiano de la gente, pero tampoco es difícil saber a qué hace referencia ya que su raíz etimológica es la palabra derrota, y creo que todos sabemos lo que significa, en la mayoría de casos porque alguna que otra derrota hemos sufrido en la vida. Por lo tanto, derrotista es aquel que se regodea en la derrota, aquel que ya inicia las batallas, tanto bélicas como de la vida, sabiendo o dando por hecho que las va a perder. En los últimos meses he pasado muchas horas debatiendo con diferentes amigos y familiares sobre varios temas que he ido tratando en capítulos anteriores de este podcast. En la vida fuera del podcast me gusta tener el mismo tipo de actitud que en los audios, siempre ofreciendo mi punto de vista que, puede ser tachado de iluso y utópico, pero siempre sin imponerlo ni adoctrinando a nadie. Lo curioso es que la mayoría de esos debates, generalmente por parte de mis allegados, acaban convirtiéndose en una especie de discursos grises, tristes y desesperanzados sobre el futuro que está por venir. Ahí es donde te empiezas a dar cuenta del acentuado sentido de derrota y desesperanza que impera entre las mentes de mucha gente. Y los comprendo. Yo mismo he pasado por esas sensaciones muchas veces. Tampoco se puede decir que no haya elementos de la sociedad que potencien eso, especialmente los medios de comunicación, como ya expliqué en el capítulo 4, pero no nos pongamos a buscar culpables tan pronto. Me resulta bastante frustrante, por no decir preocupante, que esos debates de los que os hablaba, en lugar de convertirse en tertulias amistosas en las que dejar volar la imaginación sobre las múltiples posibilidades que tenemos ante nuestros ojos para construir un mundo mejor y más justo para todos, se acaben convirtiendo en discursos casi al unísono, cargados de tristeza, de indignación y de frustración. Cuando me encuentro en esas situaciones, lo que intento es replantear toda la situación desde otro punto de vista, intentando hacer ver que los cambios son tan posibles como nosotros queramos que lo sean, y que el mundo no es un lugar tan tétrico y tan despiadado como nos hacen creer, insistiendo mucho en que nuestra vida podría brillar muchísimo si no nos empeñásemos en apagarla cada día un poquito más. Cuando llegamos a ese momento de la discusión, porque a partir de ese momento ya no es debate ni tertulia, es discusión, por no decir pelea, es entonces cuando todos los ataques se vuelven hacia mí. Se me acusa de soñador, de iluso, de utópico y lo que más me indigna, de ingenuo. Me llaman ingenuo porque creen que no entiendo cómo funciona la vida y que no sé realmente cómo es la gente, como si la vida fuese una especie de maquinaria fija anclada con tornillos, remaches y soldaduras, cuyo funcionamiento estuviese programado en un código encriptado que nadie pudiera reconfigurar. O como si la gente fuesen robots también programados, pero impulsados solo por la avaricia, la envidia o el odio. Qué imagen tan triste tienen todos ellos sobre lo que es la vida. Y la tienen bien aprendida, Porque cuando intento hacerles ver mi postura en la que estoy convencido de que la vida no es así como ellos dicen y les intento proponer cambios y alternativas posibles basadas en el altruismo, en la generosidad o en el bien común, es entonces cuando estalla la retahíla de excusas típicas y razonamientos más lúgubres que podéis escuchar jamás. Como por ejemplo, 1. La gente es así y no se puede hacer nada. 2. Ni tú ni yo solos vamos a poder cambiar el mundo. 3. Ponte como quieras, pero es lo que hay. Es lo que hay. ¿Cuánto detesto esa expresión? Si os acordáis, este podcast empezó hablando sobre esa maldita expresión. Podéis retomar el capítulo 1 y veréis a qué me refiero. Lo cual es curioso, pero no es casual, ya que quiero aprovechar este inicio de nueva etapa para retomar ese punto porque creo que es importante analizarlo un poquito más en profundidad. Es lo que hay debería ser el eslogan oficial de un país llamado Derrotalandia o Derrotastán, un lugar triste con una bandera gris y polvorienta en el que la gente para saludarse mirase al suelo, se encogiese de hombros y dijese en voz baja casi murmurando «es lo que hay» y la gente le contestara «es lo que hay». ¿En qué momento hemos perdido la esperanza de esa manera? Lo voy a repetir tantas veces como haga falta. Sí que hay cosas ineludibles e inevitables en nuestro mundo. El Sol saliendo por el este y poniéndose por el oeste, la órbita de los planetas alrededor del Sol, e incluso el nacer y el morir. Esas cosas son inevitables, pero todo, y repito, todo lo demás, solo depende de nosotros. Es que la destrucción de los bosques es inevitable. No.
Otra cosa es que tengamos ciertas necesidades o avaricias que no sabemos cómo saciar y lo pagamos con bosques y selvas, pero inevitable no es. Se podrían parar ahora mismo todas las motosierras y se acabaría el problema, ¿o no? Es que un mundo sin dinero es imposible. No, hay varias tribus y lugares en el mundo donde se funciona sin dinero, así como se ha funcionado en épocas anteriores de la vida y aquí estamos todos todavía. Es que es imposible luchar contra el acoso escolar. Otra vez no. Educa a tus hijos en el respeto o enseña a los que abusan lo que realmente se siente cuando abusan de ti y se acabará el problema. Y así un argumento detrás de otro. Está claro que yo mismo también veo lo que quiere decir la gente que no tiene esperanza. Veo la corrupción de los gobiernos, el nivel delictivo de ciertos estratos de la sociedad, tanto los más bajos como los más altos, que ya no sé ni cuáles son peores, las avaricias, la indiferencia hacia el dolor ajeno, el desinterés por la cultura y el conocimiento. Todo eso lo veo yo y lo vemos todos. Pero no dejan de ser generalizaciones y, ¿por qué no decirlo?, excusas. Sí, excusas. Excusas que en cierta manera ya nos vienen bien porque nos justifican el comportamiento que sabemos que no deberíamos tener. Es como la persona que está mal de salud debido a malos hábitos de vida, va al médico y le dicen que está en un estado un poco delicado y que se tendrá que empezar a cuidar o acabará mal. Cuando esto ocurre, y lo sé porque es una situación que he vivido de cerca, hay dos posibles caminos. O la persona se pone las pilas, generalmente por miedo o por presión de la familia, y empieza a cambiar esos hábitos nocivos para que su salud acabe mejorando, o por contra se dice a sí mismo que total, si ya está muy cascado y por más que haga no va a cambiar nada, pues de perdidos al río y seguirá igual que antes de ir al médico hasta que llegue su final. Parece que lo cuento como con ligereza, como si no fuese importante, pero no es así. Cuando algo así ocurre en tu entorno, es un proceso terrible para el afectado directo, pero más aún para la familia y los seres queridos que le rodean. Os puedo decir por experiencia, y sin necesidad de explicar más de lo necesario, que yo he vivido esa situación en el seno de mi propia familia, y es de lo más doloroso por lo que he tenido que pasar en toda mi vida. Lo que sí os puedo decir es que por mucho que la persona entre en derrotismo absoluto y decida abandonarse a su suerte, su planteamiento va cambiando a medida que el deterioro es cada vez mayor y se va haciendo más visible. Lo que se podría llamar irle viendo las orejas al lobo hace que el afectado acabe queriendo cambiar esa actitud irresponsable suya, pero el problema es que a veces tardan demasiado en darse cuenta y pueden entrar en proceso irreversible. Es entonces cuando llegan los arrepentimientos, los remordimientos, los sentimientos de culpa, pero ya es tarde, demasiado tarde. Evidentemente, en ciertos procesos de enfermedad el final es para todos igual, como lo es para todo aquel que está vivo, solo que quizás a un plazo menos corto. La diferencia quizás radica en cómo el enfermo vive ese proceso y cómo se experimentan esos últimos momentos. Lo que tengo claro es que si en lugar de caer en el abandono y en el derrotismo, la persona lucha por su salud y por su vida, es posible que llegue a ganar esa lucha. Y si no la consigue ganar porque no haya más vuelta de hoja, al menos se consigue ralentizar el proceso y hacer que el afectado sea capaz de entender y vivir muchas cosas más antes del inevitable final. Por contra, si el afectado cae en el derrotismo ya de entrada, el final no solo se torna inminente, sino que acaba siendo triste, vacío y cargado de pesares y reproches de todo tipo para todo el mundo. Ahora extrapolemos esta misma situación al mundo que nos rodea. Puede que a muchos nos cueste aceptarlo, pero creo que no sería demasiado inexacto decir que nuestro planeta y nuestra sociedad ya han sido diagnosticadas con una enfermedad muy grave, probablemente terminal, pero me niego a querer aceptar eso. ¿Qué nos ocurrirá a todos si entramos en ese estúpido y maldito derrotismo? A muchos les da igual porque piensan que total, como a ellos no les va a llegar y es un marrón que se tendrán que comer las generaciones venideras, pues ya se espabilarán. Pero ¿y si no fuera así? ¿Y si igual que el enfermo que piensa que tendrá tiempo de sobras para seguir haciendo lo mismo que ha hecho siempre, llega un momento en que todos vemos aparecer al lobo y nos damos cuenta que no solo lo nuestro ya es irreversible, sino que está a la vuelta de la esquina? Sí, puede que esté dramatizando demasiado esta situación, pero es un drama que al paso que vamos, antes o después, alguien va a tener que vivir en sus propias carnes. Tal vez no nosotros, pero sí nuestros hijos o nuestros nietos. No creo que podamos ir mucho más allá a este ritmo de destrucción consentida y pesimismo endémico que llevamos arrastrando tanto tiempo. Yo no tengo hijos y sinceramente me cuestiono muy mucho si quiero tenerlos. No porque no me haga ilusión, ni porque piense que no seré un buen padre, ni mucho menos porque no quiera hipotecar las 24 horas de mis días, que por otro lado son motivos perfectamente lícitos para no querer tener hijos, pero no es mi caso. Si me lo planteo seriamente es porque ¿cómo voy a ser tan irresponsable de traer una vida a este mundo sabiendo el porvenir que tiene por delante? Y eso lo pienso yo, que a pesar de todo lo que he dicho hasta aquí, soy el primero que quiere tener esperanza y que sabe que sí que se podría cambiar todo para dejar un futuro brillante a toda nuestra descendencia. Lo curioso es que muchos de esos que me dicen que el mundo no tiene remedio y que estamos todos condenados, luego tienen 2 o 3 hijos, ahí venga, a lo loco. No sé, igual es que yo le doy demasiadas vueltas a las cosas, pero si estás tan convencido de que este mundo se va al cuerno, ¿por qué tienes hijos?
Es como ponerte a criar un cerdo con cariño y amor sabiendo que va a acabar en el matadero. Sí, el proceso de criar es importante y podemos obtener mucho amor de todo ello, y evidentemente si todos pensasen como yo en esto de tener hijos, ya nos habríamos extinguido como especie hace tiempo. Pero es que me alucina que yo, que no tengo hijos, sueño con la posibilidad de un mundo mejor para todos, y los que ya los tienen dan por hecho que no hay nada que hacer, pues menuda herencia que les vais a dejar a vuestros pequeños. Estas son las cosas que deberíamos revisar, y como siempre digo, empezando por nosotros mismos. En este tema pasa como con la corrupción, que todo el mundo culpa a políticos y banqueros de ser corruptos, pero luego si ellos pueden pagar en negro o quedarse con el cambio del supermercado no se lo piensan dos veces. Alucino con todas esas personas que critican al resto de la humanidad como si ellos hubiesen nacido en Venus o alguna cosa. Se habla de la sociedad como si no formásemos parte de ella. Y yo soy el primero que alguna vez lo he hecho, y he entendido que es un error, pero también soy el primero que acepto mis defectos y soy consciente de los muchos errores que he cometido en la vida que me gustaría poder arreglar. Y ni siquiera así considero que deba opinar de la sociedad en general, precisamente por eso, porque es generalizar. En cambio, luego vienen todos los abanderados del derrotismo a decirnos que la humanidad está podrida y que todos son malos malísimos. En cambio, les preguntas si ellos también son así y te dicen que no, que ellos no, eso solo los demás. Ahí es donde se vuelve a hacer patente la excusa y la justificación de la que hablaba antes. Yo no soy un ladrón, pero como doy por hecho que todos lo son, si puedo robar algo, pues lo robo. A mí llamadme loco si queréis, pero eso en realidad no es una confesión en toda regla de que realmente tú eres el primer ladrón. Como los que critican que haya empresas que contaminan ríos y mares, pero luego no reciclan porque total, si eso tampoco lo hace nadie, ¿de qué sirve? A ver, no seamos cínicos y al menos seamos sinceros con nosotros mismos y con la vida. Di que no te da la gana reciclar por no tener 4 cubos en casa o que te da pereza andar 2 manzanas para tirar la basura, pero no eches la culpa a los demás de lo que tú no estás haciendo porque no quieres. Eso es otra gran forma de derrotismo. En la misma línea de, no sé para qué haces eso si tú solo no vas a cambiar el mundo. Sí, ya lo sé, si eso no hace falta que me lo aclares tú. Creo que todos sabemos perfectamente que nadie tiene en sus manos el poder de cambiar el mundo con un simple chasquido de dedos. No sé si existe la magia, pero es seguro que no. En cambio, lo que sí creo que existe es la magia común, la que podemos hacer entre todos si queremos. Esta idea la he ido repitiendo muchas veces a lo largo del podcast, y no es otra cosa que tu cambio individual no va a hacer cambiar el mundo. Eso lo tenemos todos claro, pero quizás sí que cambie tu mundo. Y tu ejemplo puede servir de inspiración a otros que decidan unirse a tu causa y seguir tus pasos, y cambien así sus mundos. Total, que al final en la suma de todos, quizás sí que haya cambiado el mundo, y eso lo puede iniciar una única persona. ¿Por qué no podrías ser tú esa persona? Pero es que si ya partimos de la base de que no hay nada que hacer, pues bueno, sí, mejor no hacer nada. Y esto del derrotismo es aplicable también a nuestra vida individual. ¿Cuánta gente conocéis que vive anclada en un trabajo que detesta o en una situación familiar que le amarga la vida? Lamentablemente son muchos, demasiados los que viven así, y la mayoría es simplemente porque se han resignado y han aceptado la derrota. El sistema de sociedad que tenemos parece que esté diseñado para aplastar desde el primer minuto todos nuestros sueños e ilusiones. Es algo que ya empieza en la escuela, donde por un lado te dicen que es importante tener sueños y usar la imaginación, mientras por otro te repiten como si fuera un mantra que si quieres ser alguien en la vida has de aprender ciertas cosas y otras no, aunque te gusten de verdad. Luego el sistema laboral más de lo mismo, con horarios interminables, con mínima o nula conciliación familiar, por no hablar del sistema económico y bancario, en que hacen lo posible por meterte deudas y más deudas para esclavizarte, y no se te ocurra poner el telediario o leer el periódico, porque entonces ya ves el estado del mundo que ellos te cuentan, porque no te lo cuentan todo, solo las desgracias y las tragedias. Y luego encima vengo yo aquí a pediros que tengáis esperanza después de todo esto, ¿verdad? Sí, ya sé que parece que pido un imposible, pero en realidad no es así. He dicho antes que lo que más me indigna es que me consideren ingenuo, a mí por no ser capaz de ver cómo es la gente y el mundo. Pero yo aún en mi supuesta ingenuidad no caigo en esas trampas y por más que intenten aplastar mi ánimo y mis sueños hasta que no queden más que migajas, me resisto a ello y lucho por seguir soñando. En cambio, otros se comen con patatas todo lo que nos quieren hacer creer y se convierten en esclavos sin espíritus de todo el sistema. ¿Seguro que el ingenuo que vive engañado soy yo en todo esto? Aunque no te lo creas, y sé que muchos no se lo creen, cambiar tu realidad, tus circunstancias, o por lo menos tu actitud ante la vida, está en tus manos y puedes conseguirlo hoy mismo. ¿Cómo? Bueno, para eso no hay una fórmula mágica que funcione para todo el mundo, pero sí estoy seguro de que te puedo dar una primera clave, que más que una primera clave es un paso previo al inicio de ese cambio. Olvida el derrotismo.
¿No dicen eso de que mientras hay vida hay esperanza? ¿Y tú no estás vivo de momento? Pues resuelve la ecuación, es muy fácil. No os deis por derrotados jamás, porque si bajamos los brazos y decidimos no luchar más, es cuando habremos perdido de verdad la batalla. Es posible que todo esté jugando en nuestra contra ahora mismo, que los poderosos no cederán poder, que los ricos no cederán dinero, pero hay algo sobre lo que toda esa gente no tiene poder ni lo tendrá a no ser que vosotros se lo permitáis. Ni ellos ni nadie que no seáis vosotros mismos nunca podrán controlar vuestros sueños, vuestros deseos o vuestros anhelos. Eso sí, lo que seguro que no van a hacer todos esos será poner de su parte para que esos sueños, deseos y anhelos se cumplan. Eso solo dependerá de vosotros y os encontraréis obstáculos, miles de ellos, a cada cual más alto, pero si os mantenéis firmes en vuestra voluntad, los superaréis, a veces con más facilidad, otras con más esfuerzo, pero nunca se puede dejar de luchar ni de creer. ¿Un mundo mejor es posible? Bueno, responded vosotros a esa pregunta. Habrá quien aún después de todo lo dicho responda que no es posible. Si es tu caso, te reformulo la pregunta. ¿Es imposible un mundo mejor? No, porque no hay nada imposible. Así que vamos a partir de ahí y a valorar nuestro impacto en esta vida, que no tiene por qué ser nulo, y todavía estamos a tiempo de hacer mucho por nosotros mismos, por los demás y por el mundo en el que vivimos. Si yo siento que debo reciclar por el bien del planeta, lo hago aunque sea el único de mi comunidad de vecinos que lo hace, sin mirar si los demás lo hacen o no. Si yo siento que no está bien comer carne, pues me haré vegetariano o vegano, aunque sea el único de mis amigos que lo sea. Si yo siento que no está bien que haya corrupción, seré el primero que rechazaré la corrupción en mis propios actos. Y así, decisión tras decisión, poco a poco y antes de que os deis cuenta, vuestro mundo habrá cambiado y será tal y como vosotros queráis que sea. Solo tenéis que reunir el valor suficiente para haceros las preguntas incómodas sobre quién sois y quién queréis ser. Una vez tengáis las respuestas, tocará pasar a la acción. Y cuando lo hagáis, será entonces cuando ya no os afectará el pesimismo de los telediarios, ni la corrupción de los políticos, ni el derrotismo de la sociedad, porque os habréis hecho libres y fuertes para seguir el camino que siempre habéis deseado llevar. No digo que ese camino sea fácil, solo os digo que valdrá la pena. Yo por lo menos os estaré esperando en ese camino. ¿No os gustaría acompañarme? ¿No hace un día fantástico para estar despiertos? Buenos días a todos.